¿sí? Sí. Muy bien. Entonces, la clase anterior nos habíamos quedado en esta parte. Voy a incorporar aquí una imagen para la ley, ahora sí que para revisar ya un poco más estrictamente la ley 0 de la termodinámica. Bien, entonces ahorita lo vamos revisando. Si pueden, por favor, vayan colocando pues en la siguiente hoja su tabla de capacidad calorífica que hayan encontrado. Entonces, a ver, revisamos, estábamos comentando la clase anterior acerca de la ley 0. ¿Qué nos dice la ley 0 de la termodinámica? A ver, algunos compañeros están ya, ahí ya ingresaron. La ley 0 de la termodinámica establece que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, estos están a su vez en equilibrio térmico entre sí. La otra, pues ya un poco más breve, cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico, pues tienen la misma temperatura, que esto, digamos, lo vamos a estar revisando, sobre todo cuando comencemos a realizar sistemas en donde dos sustancias o puede ser un líquido y un sólido, se encuentren a diferente temperatura. ¿Qué va a suceder cuando dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura interactúen entre sí? La ley 0 establece que estos dos cuerpos que tienen diferente temperatura van a llegar a una misma temperatura en el sistema que se le conoce como temperatura de equilibrio. Bien, en la guía hay un capítulo relacionado con equilibrio térmico, ¿sí? En donde vamos a encontrar la ley 0 de la termodinámica. Claro, hay actividades que pues se realizaban de forma presencial para ir midiendo la temperatura y viene esta actividad que les recomiendo que revisen para las diferentes formas de transferencia de calor que ustedes en el Jamboard igual ya habían colocado en este párrafo. Transferencia de energía. Aquí tienen las tres formas, conducción. ¿Cuáles son estas tres formas de transferencia de calor? La conducción, luego colocaron convección y por último radiación. Esas son las tres formas de transferencia de calor. Entonces, en la guía, revisen por favor estas tres formas y vayan relacionando en esta actividad 2.11, a ver cómo relacionan en cada uno de estos fenómenos que ocurren, cómo relacionan esas formas de energía. Ahora, yo estaré trabajando, recuerden que en el Jamboard estaremos trabajando termodinámica y los elementos que requerimos de esta unidad para que ustedes puedan ir desarrollando su proyecto. Entonces, la ley 0 de la termodinámica, voy a ampliar sobre todo esta imagen. Hay que entender lo siguiente, jóvenes. La ley 0 de la termodinámica establece en realidad cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero. Es decir, tenemos dos, aquí en este diagramita, tienen dos cuerpos A y B, y que se van a encontrar en equilibrio con un tercer cuerpo, que en este caso es C, o con un tercer sistema. Vamos a revisar aquí la información. Primero, el cuerpo A y el cuerpo B se encuentran separados mediante un aislante térmico. ¿Qué quiere decir un aislante? Pues es el ejemplo de algunos materiales que no permiten la transferencia de calor. Puede ser, por ejemplo, el poliestireno, que es el unicel,
que nosotros conocemos. Entonces, aquí, entre estos dos, A y B, no se permite la transferencia de calor. Pero este cuerpo A y B están en contacto con un tercer cuerpo, que en este caso se está representando con la letra C. Y entre C y A hay un conductor térmico, es decir, aquí están separados mediante un material conductor. Por conductor térmico, jóvenes, la palabra se los indica, pues que sí puede haber transferencia de calor. Bien, en los cuerpos en donde no hay transferencia de calor es entre A y B. Ahora, ¿qué me dice la ley cero de la termodinámica? Que vamos a suponer que la temperatura de C sea mayor que la temperatura de A y B. ¿Hacia dónde va a fluir el calor? Porque al final la transferencia de calor se comporta como un fluido, fluye. Recuerden que por fluido les había comentado que son líquidos y gases. Entonces, para entender esto de fluido, pues nosotros siempre lo relacionamos con agua, ¿no? Un flujo de agua. Entonces, si la temperatura de C es mayor que la temperatura de A y B, el flujo de calor se va a dar de C hacia A y B. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar surgiendo, o bueno, este fenómeno? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen a un equilibrio, a una temperatura de equilibrio. Entonces, el calor fluye, no sé, por ejemplo, si estuviera aquí a 50 grados Celsius y estos a temperatura ambiente, va a fluir el calor hasta que el sistema todo se encuentre a la misma temperatura. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna duda del esquema para entender la ley cero de la termodinámica? ¿Dudas, compañeros? ¿No? Muy bien, entonces esto es lo que me establece la ley cero de la termodinámica. Cuando estos sistemas entran en equilibrio, o sea, dos sistemas en donde tienen uno mayor temperatura que el otro, ¿cómo va a ir la transferencia de calor? Del de mayor temperatura, el calor fluye de una fuente caliente hacia una fuente fría. Entonces, esa es la forma como viaja el calor. Bien, hasta que lleguen a una temperatura de equilibrio. Entonces, la clase anterior estuvimos revisando cómo vamos a estar calculando calor. ¿Sí? Con esta expresión, yo puedo calcular el calor conociendo estas dos temperaturas. La masa ahora sí, la masa que estén calentando o demás, o la masa que esté interactuando y la capacidad calorífica. A ver, con respecto a capacidad calorífica, ¿qué han colocado ustedes? ¿Qué tablas encontraron? A ver, compañeros, pues sí pueden compartir aquí en el Jamboard la tabla que encontraron. Nada más le toman la foto o la captura de pantalla e incorporen tablas de capacidad. A ver, aquí está una. No me sirve, jóvenes, porque ¿cuáles son las unidades? Nada más tomen la foto de la tabla, hagan la captura, así de su búsqueda. ¿Qué unidades tiene esto? El calor específico o capacidad calorífica. Otra tabla, esta no. Ok. Su fuente, ¿qué fuente tomaron de referencia? Nada más coloquen la fuente, por favor, de su referencia, de su tabla, la referencia. Muy bien. Entonces, mucha atención, vamos a estar trabajando con sistemas
miren, aquí sí, esta tabla nos sirve perfecto para la actividad que vamos a realizar. Nada más, quien lo haya colocado, ¿cuál fue su fuente de información? Si la pueden colocar, por favor, si no, ya posteriormente. Ahora, permítanme. Voy a incorporar. Está el aceite de oliva. Bueno, aquí voy a incorporar un ejercicio de ejemplo. Muy bien. Vamos a necesitar solamente, jóvenes, la siguiente relación. A ver. Gracias. Ok. Tienen el calor específico del etanol, ¿verdad? Etanol o alcohol. ¿Qué valor tiene? 0.58. Bueno, lo teníamos aquí en 0.6. Entonces, está bien la tabla, es un poco más precisa esta tabla. Y tienen el cobre. Muy bien, etanol, cobre. Perfecto. Entonces, trabajamos este sistema, etanol, cobre. Permítanme. Y vamos a revisar este ejercicio. Déjenme incorporo. Sección. Entonces, vamos a revisar un ejercicio para ir entendiendo cómo puedo calcular. Aquí, en ley cero, lo que nos va a interesar es el cálculo de la temperatura de equilibrio. ¿A qué temperatura llega el sistema cuando se encuentra en equilibrio térmico? Entonces, incorporo el ejemplo. Ok, esta tabla, no nos vamos a mover de estos valores. Esta es la tabla que vamos a estar utilizando. Y aquí voy a colocar otra imagen para un ejemplo en donde visualicemos la ley cero de la termodinámica. Bien. Vamos a entenderlo. Antes de revisar el ejemplo, tenemos lo siguiente, jóvenes, para comenzar a establecer el equilibrio entre dos sistemas que van a entrar en contacto con diferente temperatura. Aquí en la guía, ya no, esto es para gases. Anterior a esta página, ahorita coloco, es la actividad 2.11 que necesito que vayan revisando de la guía. Entonces, la voy a colocar aquí en la hoja anterior para revisar las formas de conducción del calor. Entonces, realicen la actividad 2.11 de la guía. ¿Qué página es la 2.11? Es la página 95. Entonces, en la página 95, ustedes, por favor, trabajen esta actividad. Trabajenla solo de forma individual, ¿sí? Y ya sea que la podamos reportar en alguna actividad de la plataforma y la incorporan. Pero entonces esto va a quedar pendiente. Y
También vayan revisando de esta, en la guía, tienen, me parece, aquí está aplicando la ley 0 de la termodinámica. Aquí tenemos la información. Ley 0 de la termodinámica, comienzan en la actividad 2.8. Ya conocemos esta expresión, Q igual a M, calor específico o capacidad calorífica, por el delta T, nada más que aquí lo están representando con un delta. ¿Qué es delta T? La diferencia de temperaturas, de la temperatura final a la temperatura inicial. Aquí se los marcan, diferencia de temperatura. Ahora, necesito esto, que esta expresión. ¿Para qué me sirve esta expresión? Para establecer un balance de energía, y la expresión solo me dice que el calor ganado pues va a ser igual al calor cedido en estos dos sistemas, cuando dos sistemas con diferente temperatura entran en contacto. Entonces, vamos al ejemplo para revisar este balance. Y mucha atención con el álgebra, por favor. Vamos a llegar a esta expresión. Cualquier duda con respecto al álgebra, la revisamos, porque esta expresión va a ser exactamente la misma para todos los sistemas que van a estar ustedes trabajando. Ahora, tenemos lo siguiente, nada más hay que, en este problema tienen, esta es agua que se encuentra a una temperatura de 80 grados Celsius, entonces lo voy a describir aquí mi sistema. Tengo agua en líquida, caliente, a 80 grados Celsius. No, perdón, este sistema es cobre-etanol. Tienen entonces, perdón, el 1, ¿qué es 1? Es este vasito. En el sistema 1 tienen etanol o alcohol. Ahí tienen su calor específico o capacidad calorífica. Bueno, tienen el etanol en el sistema 1. Y el sistema 2 es cobre, un trozo de cobre. ¿Sí? Ahorita damos valores numéricos, nada más que este sistema 2, entonces es cobre. Y tenemos las temperaturas, ¿sí? Ahorita les doy el dato de la masa, qué masa de alcohol se tiene y qué masa de cobre se va a agregar. ¿Qué es lo que va a suceder? Vean que tenemos dos sistemas a diferente temperatura. Uno es líquido, el otro es sólido. Y lo que quiero evaluar es la temperatura de equilibrio a la que llegará cuando estos dos sistemas entren en contacto. Entonces, ¿qué va a suceder si el bloque de cobre se introduce en el vaso de alcohol a 80 grados Celsius? ¿Cómo va a ser el flujo de calor? Observo cuál de estos dos tiene mayor temperatura. En este caso es el cobre. Y la ley 0 de la termodinámica me dice que el calor se va a transferir de la fuente caliente, que es el cobre, hacia la fuente que tiene menor temperatura, que en este caso es el etanol. Bien, hasta aquí, jóvenes, dudas de ahora sí, de este planteamiento de el sistema etanol-cobre. ¿Dudas? Muy bien. Ahora, mucha atención con establecer primero esta relación. Esta relación se establece porque va a haber un balance en la transferencia de calor. Es decir, ¿cuál de estos cuerpos va a ceder calor?
el cuerpo que va a ceder calor o el sistema que va a ceder calor es el cobre. Y el sistema que va a absorber calor va a ser el etanol. Entonces, si yo planteara la primera relación, esta de QC, el calor cedido, el sistema que cede calor es el cobre. Se le coloca un signo menos, porque recuerden que cuando un sistema cede calor, lo revisé el día de ayer aquí, cuando un sistema cede calor, este calor es negativo, ¿bien? Y cuando un sistema absorbe calor, pues el calor es positivo. Entonces, esta es la base para comenzar a trabajar las expresiones de calor. Entonces, el calor cedido va a ser igual al calor absorbido. Debemos de analizar, pues, cuál de estos dos sistemas, pues, va a ceder calor. Si el cobre, se encuentra a una mayor temperatura, el calor va a fluir aquí del cobre hacia el alcohol, hacia el etanol. Si fuera lo contrario, jóvenes, la ley cero de la termodinámica les indica cómo es este flujo de calor, de la fuente caliente a una fuente de menor temperatura. Esa es la forma natural como fluye el calor. De tal forma que vamos a establecer esta expresión, esta primera expresión, esta es para calcular el calor que cede el cobre. Y esta segunda expresión es para calcular el calor que absorbe el etanol. Bien, la expresión es la misma que revisamos la clase anterior. Nada más viene el siguiente detalle, compañeros. La ley cero de la termodinámica nos indica que estos dos sistemas, cuando estén en contacto, van a llegar a una temperatura que se le conoce como temperatura de equilibrio. Es decir, el alcohol al inicio se encuentra a 80 grados Celsius. Si coloco un bloquecito de cobre o un tubo de cobre a 150 grados Celsius, entonces el etanol va a aumentar su temperatura. ¿Hasta qué valor va a aumentar la temperatura? Hasta que encuentren un equilibrio ambos, en este caso, ambos cuerpos. Bien. La temperatura, luego, analizo la temperatura del cobre. El cobre va a ceder calor, su temperatura va a disminuir, ¿sí? Ya no va a ser mayor a 150, va a ir disminuyendo hasta llegar igual a una temperatura de equilibrio en el sistema, de tal suerte que la temperatura de equilibrio en ambos debe de ser la misma. La temperatura inicial son diferentes porque uno se encuentra a 80 grados Celsius, bueno, este es para el cobre, que es el que se... El cobre se encuentra a 150 y el etanol se encuentra a 80 grados Celsius. Ahí sí hay cambio en estas temperaturas iniciales. Establecemos este balance de energía para poder evaluar la temperatura de equilibrio del sistema. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda? Hasta este primer renglón. ¿Alguna duda que tengan? No. ¿No? Ahora, recuerden que la temperatura de equilibrio es la misma. Entonces, aquí es la misma, digamos, variable, temperatura de equilibrio. Si ustedes conocieran la masa, vamos a poner una masa de alcohol, la masa de alcohol, la masa, aquí, para seguir con la notación, esta yo la nombré como, el alcohol es B, ¿verdad? Perdón. Entonces, la masa de B.
Si ustedes tienen un cierto valor de masa, no sé, vamos a suponer 50 gramos, su masa de B. Y tienen también la masa del cobre, eso es, digamos, cuantificable fácilmente, jóvenes, nada más se pesa o se mide el volumen y con la densidad, pues ya tienen la masa del alcohol, ¿sí? Y si tenemos la masa de cobre, suponemos 5 gramos de cobre, que están a 150 grados Celsius. Si ya tienen estas dos masas, observen que vamos a revisar qué es lo que conocen de esto. Vean que estaría conocida la masa, esta variable es conocida, el calor específico también es conocido porque pues, entran a la tabla, buscan el calor del alcohol y ya lo tienen. La temperatura de equilibrio es la que no conocen su temperatura inicial del cobre. Asimismo, para el etanol, conocen la masa, el calor específico y la temperatura 1. Esta ecuación tiene solo una incógnita, que es la temperatura de equilibrio. Y recuerden que la temperatura de equilibrio pues es la misma en ambos ya cuando están, en ambos cuerpos cuando están interactuando. Por lo tanto, jóvenes, tienen una ecuación con una incógnita y pues tiene solución esta ecuación que plantea. Vamos a ver cuál es el procedimiento de la solución. En primer lugar, esta es la masa de A, recuerden que A es el cobre, y esto es B, y B es el etanol. Entonces, lo primero que ahora sí que observamos, aquí en el segundo renglón nada más se cambió ya para cada uno en específico. A, el cobre, la calor específico de A, temperatura inicial de A, para no confundir la temperatura inicial con la otra, y esta temperatura inicial ahora de B. Lo único que pasó en este renglón es colocar con subíndices para diferenciar A y B. Bien, empezamos con el tercer renglón. ¿Qué está sucediendo en el tercer renglón? A ver, alguien que me explique qué es esto. ¿Qué hicieron de aquí para acá? En este planteamiento, vamos a revisar este planteamiento. ¿Qué sucedió del renglón 2 al renglón 3? Jóvenes, a ver si lo revisan. ¿Qué está pasando? ¿Se quitaron los paréntesis? Muy bien, se quitaron los paréntesis porque está multiplicando, ¿verdad? Esta parte, M de A y C de A está multiplicando con TE y con T1A. Quitamos los paréntesis y observamos menos por más es menos para este primer término y menos por menos es más para el segundo término. Lo mismo del otro lado, del lado derecho de la ecuación. Multiplican este primer término y luego signos. Tengan ahí cuidado con los signos. Nada más hay que tener cuidado con los signos. Más por menos, menos. Muy bien, quitamos paréntesis. Pasamos al siguiente renglón. ¿Qué observan en el siguiente renglón? A ver, de aquí hacia acá, jóvenes, ¿qué observan? Que las operaciones de uno y otro se intercalaron. Se intercalaron. ¿Y qué es lo que estamos buscando? A ver, ¿por qué se hizo este movimiento? Ah, miren, para tener las temperaturas iniciales de un lado, puede ser cualquier lado de la ecuación. Lo único que hacemos es mover este término que tiene temperatura inicial hacia el otro lado. Y este término que tiene temperatura de equilibrio hacia el otro lado. Es decir, que queden arregladas en función de las temperaturas iniciales y temperaturas de equilibrio. Es válido, jóvenes, este renglón 4 para pasar al renglón 5. Lo único que estoy realizando es una asociación.
este término con temperatura 1 está restando, pasa sumando. Aquí está. Y luego, este término con temperatura de equilibrio que está restando, lo paso de este lado sumando. Tenemos del lado izquierdo estos productos, la suma de estos productos con temperatura inicial, del lado derecho con la temperatura de equilibrio. Muy bien, vamos a ver para qué. Recuerden que su incógnita es temperatura de equilibrio, es la que quieren despejar. Pasamos de aquí hacia acá, al siguiente renglón. ¿Qué sucedió del lado derecho de la ecuación? ¿Cómo lo explican? De este lado. A ver, ¿qué sucedió? ¿Cómo se llama, jóvenes? Cuando este queda como factor común de estos dos términos. ¿Cómo se llama este proceso? Ahora sí que ¿por qué puedo realizar esto de aquí para acá? ¿Es válido o no es válido, jóvenes? ¿Alguien que recuerde de sus cursos de álgebra, compañeros? ¿Cómo se le llama? Ya, creo que como estaba multiplicando, pasó dividiendo. No, a ver, no, estamos en este paso. No se preocupe, ya se pasó usted al otro. En este, ¿qué pasó? Ajá. Factor común, exacto. Observo que estos dos términos tienen un factor común o están multiplicando por algo en común, que es la temperatura de equilibrio. Y de aquí para acá, ¿cómo se le llama este procedimiento matemático? Ya lo comentaron, factor común, pero ¿cómo se le llama el procedimiento? Factorización. Entonces, lo que hacen es factorizar el término común, que es la temperatura de equilibrio, pero vean que la masa no la pueden factorizar, porque esta es masa de B y masa de A, no son iguales. Tienen algo en común estos dos términos, que es la temperatura de equilibrio. Factorizan la temperatura de equilibrio y observen que de la factorización de esta, deben de generar cuando multipliquen pues estos dos, porque es una igualdad, ¿no? De aquí para acá, es lo mismo, solo que lo acomodé factorizado. ¿Por qué factorizo la temperatura de equilibrio? Pues porque es mi incógnita, es lo que yo no conozco. Si la temperatura de equilibrio ya está multiplicando por estos dos, que aquí tienen un binomio, por estos dos términos, entonces este que está multiplicando lo pasan dividiendo y ya despejaron la temperatura de equilibrio. Jóvenes, ¿dudas con el despeje? ¿No? Muy bien. Entonces, ya tenemos la expresión para despejar temperatura de equilibrio de cualquier sistema, jóvenes, que cuando un cuerpo a mayor temperatura entra en contacto con otro cuerpo a menor temperatura. Nada más aquí mucha atención en esta expresión. Vean que del lado izquierdo de la ecuación no pueden factorizar, no pueden simplificar, no pueden hacer absolutamente nada, porque estas masas son diferentes, el calor específico también es diferente, depende de la sustancia, y las temperaturas inicial A y temperatura inicial B, pues son diferentes. Lo único que sí se puede factorizar es de este lado la temperatura de equilibrio. Vamos a la expresión. La expresión les dice que la masa de A por el calor específico de A por la temperatura inicial de A, que esa, en este caso, es el cuerpo que tiene mayor temperatura y que va a ceder calor. Más, ahora lo mismo, pero para B, masa de B, calor específico de B, temperatura inicial de B, la van a dividir entre, si ustedes siguieran este arreglo, vean que aquí hay una suma. Este de A lo pueden pasar para acá, para tener el mismo orden. Nada más que aquí queda masa de A, calor específico de A, más masa de B, calor específico de B.
Es exactamente lo mismo, solo que en el numerador se multiplican por las temperaturas. Y en el denominador no tienen la temperatura porque es la que despejaron de aquí. Y entonces encontraremos la temperatura de equilibrio. Jóvenes, para este problema vamos a evaluar la temperatura de equilibrio. ¿Cuánto vale la masa de A? La masa de A es 5 gramos. Entonces, si me van ayudando, por favor, para evaluar su temperatura de equilibrio. Entonces, vamos sustituyendo, compañeros, quedaría masa de A, pero tengan cuidado con las unidades. Mejor lo voy a colocar con el bolígrafo para la sustitución. Aquí. Entonces, ahí está el paso, que es la factorización. Sí, en la parte inferior sustituimos. Temperatura de equilibrio, vean que está del lado derecho, es una igualdad, la podemos colocar del lado izquierdo, no pasa nada. Temperatura de equilibrio es igual a masa de A, que son 5 gramos. 5 gramos por esto por, a ver si lo amplío, creo que está mejor, ahí está, por el calor específico de A. Lo buscan, por favor, en sus tablas. A es el cobre, calor específico del cobre, 0.093 caloría, gramo, grados Celsius. Entonces, escribo 0.093, sí, ¿verdad? 93. Si lo van haciendo, por favor, 93. Y las unidades, caloría sobre gramo, grados Celsius. Cerramos el paréntesis. Por temperatura inicial de A. A ver, ¿cuánto vale la temperatura inicial de A? 150 grados Celsius, que es el cobre. Recuerden que A es el cobre. Por 150 grados Celsius. Quiero analizar este primer término, que es para A, en unidades, compañeros. Lo mismo se va a repetir en unidades para B. Ahorita revisamos. Masa de B son 50 gramos del etanol. 50 gramos por calor específico de B. El alcohol, 0.58 y las mismas unidades. 0.58 y son calorías sobre gramo, grados Celsius. Y la temperatura inicial de B, esto es del etanol, que se encontraba a 80 grados Celsius. Bien. Luego, todo esto hay que recordar que va a ser casi lo mismo, solo se quitan las temperaturas. Entonces, aquí, entre. Y en este término de aquí de abajo, vean que es lo mismo el producto de la masa por el calor específico de A y B. Aquí les recomiendo que para que lleven el orden, pues primero coloquen el de A, no lo cambien de lugar, queda como suma. Los 5 gramos del cobre por su calor específico, 0.093. Y ya con esto observen que ya es más sencillo de recordar la fórmula, ¿no? Calorías sobre gramo, grados Celsius. Y aquí más mismo, pero sin la temperatura, 50 gramos por 0.58.
necesito, esto lo estoy haciendo así, jóvenes, para revisar unidades. ¿En qué unidades me debe de quedar la temperatura? ¿Cuáles son las unidades de la temperatura? Pues de todo esto me deben de quedar grados Celsius. Vamos a revisar de dónde se obtienen los grados Celsius. Por gramo, grado Celsius. Ya, aquí tienen el producto, ¿no? Los 50 gramos, aquí colocamos el otro paréntesis por esto. Revisamos unidades, jóvenes. Unidades, a ver, cambio de color para ir eliminando unidades. Los gramos, cuando se multiplique con estos gramos, se elimina. Los grados Celsius, también eliminamos con grados Celsius. Y aquí quedarán calorías. Gramo, grados Celsius y calorías para que puedan sumar estas dos cantidades. En la parte de aquí del numerador, unidades, jóvenes, van a quedar calorías en el numerador. Vamos a observar las unidades del denominador. Gramo, que elimina, nada más, quedan calorías sobre grados Celsius. Aquí también solo eliminan gramos. Caloría sobre grados Celsius. Entonces, en el denominador nos quedan calorías sobre grados Celsius. La regla del sándwich, jóvenes, aquí le colocan un 1. Y si nosotros observamos, las calorías se van a eliminar, estas, y los grados Celsius que están en el denominador del denominador pasa arriba. Entonces, todo esto efectivamente queda las unidades en grados Celsius, que son las unidades de temperatura. Por favor, me dicen el valor que les queda. 5 por 0.093 por 150 más 50 por 0.58 por 80 entre, abren un paréntesis, 5 por 0.093 más 50 por 0.58. Cierran el paréntesis y ¿cuánto les queda? 81.08 grados. 81.08. Muy bien. Entonces ya nada más esto lo verifican ustedes. 81.08 grados Celsius. Vamos a tomar hasta 2 decimales, compañeros, para los resultados. Bien. Entonces, mucha atención. Ya posteriormente trabajamos con qué me dice este valor. Si ustedes observan, el alcohol estaba a 80 grados Celsius, el cobre a 150. Cuando interactúan los dos, ambos sistemas van a llegar a la temperatura de equilibrio que apenas va a levantar, o sea, apenas va a aumentar la temperatura del alcohol en 1 grado y va a ceder el calor, el cuerpo de cobre, nada más elevando la temperatura del sistema en 1 grado. Esto es por la capacidad calorífica, porque hay una gran variación en la capacidad calorífica del cobre con respecto a la del etanol. Bien, entonces, jóvenes, ya posteriormente analizamos los resultados. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué van a encontrar en el Jamboard? Voy a colocar en el Jamboard sistemas para que ustedes, ¿cuántos equipos son en total del grupo? Si me indican, por favor, ¿cuántos equipos son en total? Aquí están los equipos, ¿no? Son 8 equipos. Perfecto, 8 equipos, jóvenes, para la primera participación de equipo. Este trabajo lo van a realizar de forma, pues, asincrónica, entran al Jamboard y el día martes revisamos a ver cómo estuvieron sus sistemas. ¿Qué van a encontrar en el Jamboard? Entonces voy a asignar a cada equipo sistemas diferentes utilizando estos valores de la tabla. Por ejemplo, aquí trabajé sistema etanol cobre.
a ver, puedo cambiar, seguir con el etanol, pero por ejemplo, colocar un trozo de aluminio. O cambiar del etanol, pues quizás cambiamos a agua. Nada más tienen dos. Voy a incorporar, por ejemplo, aceite de oliva, ¿no? Que el aceite tiene un calor específico diferente y entonces van a estar trabajando con sus sistemas. Realizan su esquemita y evalúan la temperatura de equilibrio de los sistemas. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? El trabajo lo van a encontrar en el Jamboard. Entonces, por equipos, ¿sí? Ya sea que lo coloque así o les coloco una tabla. Equipo 1, ¿qué sistema trabaja? Equipo 2, equipo 3 y así sucesivamente. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? Por favor, registramos la asistencia en el chat colocando la palabra presente, el equipo al que pertenecen y quedaría esto para trabajo en el Jamboard por equipo, para su participación de equipo. Si no hay dudas, compañeros, pues damos por finalizada la sesión. Que tengan un excelente fin de semana y aprovechen su puente del 15 de noviembre.